Si tú querías ir a la iglesia, tenías que caminar días. No había un culto cercano. Entonces lo que podían hacer la gente del altiplano, por lo menos lo que hacía mi abuelita, era caminar. ¿A los cuántos años Percy acepta a Jesús como su Salvador? Porque una cosa es A los nacer 5. a los 5 años. A los ¿Recuerdas? 5 años yo recuerdo que hacía una oración que mi abuelita me guió, me dice, hijo, crees en Dios? Y yo oré la oración de fe a mis 5 años. Y entonces allí se cosecha, se cultiva la coca. Desde ahí salía por lo menos a Oruro, hasta que pues empezamos a conocer la coca del Chapare. Yo de niño me la pasaba cazando lagartos. ¿No le daba miedo? No, los tenía uno aquí en mi sombrero, otro lado, otro en mi bolsillo vivo. Hoy sí, ya con todo listo, el audio todo listo, las cámaras listas. Vamos a saludar con nuestro invitado de la noche. Es un invitado muy especial. Estamos en su estudio, en los estudios de Musarte, en la ciudad de Ambato. Bienvenido, estimado hermano Percy. Gracias por aceptar la invitación de Causa ITV, este podcast que vamos a dialogar seguramente de muchos temas. Gracias, mi querido hermano. Te agradezco por la bienvenida y de verdad a todos los que nos están viendo también un agradecimiento especial y un saludo, un abrazo de mi parte. Creo que estos tiempos son muy especiales, son muy buenos porque tenemos la oportunidad de dirigirnos al mundo entero por el internet, por supuesto, por los streaming. Y me alegra mucho que tengamos este tiempo, hermanito, de verdad, bienvenidos. Este es un espacio para todos los que quieran también hacer streaming. Bienvenidos a mi estudio, de verdad les agradezco mucho la comodidad, el lujo que me dan de poder venir a transmitir desde mi casa. Con toda la producción y también fusionado con la producción de Musarte, estamos hoy desde la ciudad de Ambato. Qué lindo estudio, la verdad, y estamos contentos, felices. Estimado hermano Percy, mucha gente te conoce en el mundo musical como productor, como profesional de la música. Cuéntanos de dónde es Percy Guaita, cuáles son sus raíces, estimado Percy. Bueno, a todos mis amigos que ya me conocen, hacerles acuerdo y bueno, a la gente que nos está viendo. Mi nombre es Percy Guaita Viraca. Yo soy nacido en la ciudad de Oruro, Bolivia. Mis padres, pues, eran orureños. A los 7 años migramos a la ciudad de Cochabamba. Desde los 7 años radiqué en Cochabamba, crecí allá. Y pues hoy estamos ya 12 años en Ecuador. Ya vamos a los 13 años en Ecuador viviendo desde el 2011-12. 12 años acá en Ecuador. ¿Cómo le ha tratado Ecuador? Yo creo que Ecuador nos atrapó porque yo me casé y ni siquiera habíamos abierto los regalos, yo y mi esposa, y entonces le dije, vamos a dar una vuelta por Ecuador, unos mesecitos, vamos para allá. Ah, o sea, vinieron de luna de miel. Vinimos de luna de miel, vinimos a dar una vuelta por el Ecuador y ya sabíamos que íbamos a estar unos 6 meses máximo, no imaginamos que nos íbamos a quedar 12 años. 12 años, y, o sea, vinieron a Ecuador y ¿qué vieron lo bonito de Ambato, de Ecuador, bueno, de las ciudades que visitaron? Bueno, el primer año estuvimos por Guayaquil. Ya. Nosotros llegamos a Guayaquil, donde mi hermano Mariano Pilataxi, Generación Records, los grandes hermanos del grupo Proclamación, quienes me contactaron para poder llegar a los estudios de ellos y de alguna manera pues poder aportar también con la ejecución de los instrumentos, ya que había proyectos folclóricos por allá. Y yo llegué a Guayaquil de visita, ¿no? O sea, quedarme un rato, despejarme quizás de la rutina de Bolivia un poco y venir a respirar y, ¿por qué no?, visitar a los hermanos. Los conocí en Guayaquil y me recibieron, me tuvieron mucho tiempo los hermanos, siempre pendientes de mí, de verdad, gente muy linda, a quienes quedo muy agradecido eternamente. En el calorcito, ¿no? Sí, en el calorcito, en la iglesia de la Vid Verdadera, del pastor José Valla. Entonces yo llegué allá, me dieron un cuartito y bueno, nos pusimos a trabajar, a hacer lo que más nos gusta, el folclore, estar grabando, la música, todo eso. Y bueno, el plan era regresarme a Bolivia. Yo regresé nuevamente, me fui para Bolivia. Y pues ya en la segunda oportunidad que vengo me casé, vine con mi esposita
Estuvimos unos meses también en Guayaquil. Posterior a eso conocí al hermano Pedro Lema, me fui para Quito a vivir también en Quito un tiempo, un mes, aprovechando hacer la producción del grupo Sinchimarca. Ya. Me quedé en la casita del hermano Pedro, muy linda la gente, el pastor Abelino Lema, me recibieron ¿Eso hermoso. fue en el año? Eso fue en el año 2012. Ah, 2012. Sí, 2012, un año después de que ya visité Así Guayaquil. es. Y el 2012 ya decido pues venir de Quito a Ambato después de contactarme con los hermanos de Salmos de David para hacer su siguiente disco. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuvo en Quito? me parece que 6 meses, medio año estuve en Meses. Quito, sí. Perfecto. Y ahí viene Ambato. De ahí me invitaron, vamos a hacer, que quisiéramos grabar y pues, cómo no, porque al grupo Salmos de David yo ya los conocía. Ya lo seguía. Ya los conocía porque llegaron a mi casa en Bolivia. Ellos nos visitaron en Bolivia, fue un tiempo muy lindo. Ah, cuando en la semana, bueno, creo que es 2 semanas, tuve la entrevista, el podcast con Marcos Mayen. Me contaba que viajaron a Bolivia. Ah, Fue a sí, su- a sí, su claro, casa. llegaron al estudio de Bolivia, Ah, a la ya. grabación y pues ahí jugábamos al fútbol, les gustaban muchas cosas, visitaron Salmos de David Bolivia por un mes y algo más y pues fue un tiempo muy bonito conocerles, recibirles y tenerles en el corazón y por qué no visitarles ya que estaba por Quito, venir un ratito a Ambato, Así es. ¿no? Visitarles, quedarme, no sé, arrendar un departamento por ahí y hasta verles bien a los hermanos, Ajá. saludarles bien. Y ahí grabó con Ahí los grabamos el cuarto disco de Salmos de David. Entonces, mientras yo estaba produciendo con ellos, me quedé en un lugar, me arrendé un departamento, ahí vine con mi esposita. Y siempre, no, con ese plan, vamos a regresar. O sea, hacemos esto y nos regresamos, y hacemos esto y nos regresamos. Y pues fue cuando empezó a sonar el disco de Sinchimarca. Porque ese disco ¿Cuál es se la había grabado. producción la que sonó? Jesucristo primera producción. Canjamari, El ritmo danzante. danzante. Sí, esa producción Esa empezó. producción fue boom. Sí, empezó a sonar duro y creo que ni ellos se daban cuenta, porque yo, bueno, cometí la travesura de compartir a las radios, ¿no? Yo tenía la producción y creo que no había todavía una decisión de lanzar el ministerio. Parece que no estaban muy decididos los chicos y había la producción, el disco estaba hecho, entonces yo promocioné, mandé, publiqué y algunos hermanos que recibieron los audios ya enseguida, ya vimos a los ministerios de danza danzando, ya vimos sonando en las iglesias y el grupo ni siquiera estaba ensayando los temas del disco, el grupo estaban por otro rumbo. Entonces me llama Pedro y me dice, hermanito, nos están llamando, nos han ubicado por el tema y queremos ir a tocar. Entonces fue como un boom el disco de Sinchimarca y es así que ya de repente entre la planificación de regresar a Bolivia estábamos planificando cómo vamos a terminar de grabar tantos proyectos que estaban viniendo y con la pena del corazón pues también estar rechazando, diciendo, o sea, ya no avanzamos con todo esto. Y en esa época también quizás a algunos coros les dijimos con paciencia, vamos a poder hacer, pero si es que hay la paciencia, ¿no? Y bueno, uno de los primeros coros que grabaron con nosotros fue Luz a las Naciones, aquí en Ambato Las Mensajeras, y entonces ya Ahí ya empezaron a tenía venir. su estudio aquí en Ambato. Yo tenía el estudio ya desde Guayaquil. Ah, ya. Sí, en Guayaquil ya compré unas cosas con el plan de llevarlo a Bolivia. Ese era mi plan, voy a comprar esto, me compro esto y bueno, voy a ir a probar a ver qué tal trabaja este sistema de sonido allá, este sistema de grabación. Ajá. Con ese plan. Compré una interfase de 8 canales y compré también un procesador, una computadora iMac que vi que combinaba muy bien en el estudio de Mariano. Entonces dije, esto combina con esto. Lo voy a llevar allá a Bolivia y voy a seguir trabajando. En Bolivia ya teníamos años con producción musical, entonces mi intención era llevar cosas para reforzar el estudio que ya tenía allá. De hecho, allá teníamos una mesa analógica de grabación, también una consola de 32 canales, tenía equipos muy bonitos. Entonces, sobre eso yo quería reforzar, esa era mi idea. Y se decide quedar en Ecuador. Sí, me tocó trabajar con la interfaz y con la computadora y trabajar el disco de Sinchimarca, trabajar el disco de Salmos de David, trabajar el disco de muchos coros y ya no hubo oportunidad de volver. Ah, ya. Es por el tema trabajo que... Sí, usted creo que el no tema decide. trabajo, la amabilidad de la gente, que hasta ahora Ecuador es de las tierras más hermosas que yo conozco, de la gente más linda que yo conozco y de una
población indígena muy acogedora que siempre han estado pendientes de mí, me han hecho sentir en familia, nunca he sentido que me falten, bueno, sí se extraña, papá, mamá, hermanos, todo eso, pero nunca me han permitido sentirme solo. Siempre han estado visitándome y han estado ahí. Y lo lindo de los hermanos es que siempre que alguien venía, hermanito, ¿cómo está? Y por favor, le traje esto. Y era algo para mí nuevo, nuevo que haya ese corazón dadivoso de la gente. Empieza a residir ya en Ecuador. ¿Qué extraña de su tierra? Oruro principalmente. Bueno, de Oruro, el frío. Bueno, Oruro es un... Es altiplano, es altiplano. Exacto. Sí, se podría decir que está un poquito por debajo de La Paz. Cantón, ¿no? Pero no, es una ciudad. Una ciudad. Bueno, Bolivia se divide de forma diferente, ¿no? Claro. Se divide en ciudades, departamentos y provincias y cantones. Sí. Provincias y lo último son los cantones. Oruro es... Frío, es altiplánico, al lado de La Paz, ciudad vecina de La Paz. ¿Extraña el frío? No, porque me fui a los 7 años. Yo tengo recuerdos bien crudos de Oruro. Recuerdo que teníamos que calentar el agua con una velita para que chorree, porque el grifo no daba agua porque estaba congelada el agua. Entonces, también recuerdo que salía el sol, pero donde había sombra el hielo no descongelaba. Ese tipo de tierra es Oruro. Entonces, muy sí, frío. ¿Cuántos supuesto. grados centígrados estamos hablando? No podría calcular los grados centígrados, pero estamos hablando más o menos de una altura del... el agua de la llave, estamos hablando del cero. segundo nivel del Chimborazo. Claro. El refugio. Muchísimo frío. Mucho frío. Entonces nos tocaba calentar y nos tocaba de alguna forma descongelar los grifos y esperar que el sol caliente para chorrear el agua. Y aunque estábamos a mediodía y el sol estaba dando duro, donde había sombra el agua no descongelaba. Caramba, Sí. es demasiado frío. Ese es el recuerdo que tengo de Oruro. Y en tema de gastronomía. Por supuesto, Porque la colada. te cuento algo, Percy. Mi hermano viaja a Bolivia por 15 días. Qué lindo. Y conoce algunas ciudades de Bolivia. Y vino acá, te cuento, a besar la tierra. Porque me dijo que la gastronomía ya es muy diferente que acá. Depende de la región, por supuesto. Depende de la región, la gastronomía cambia. ¿Ya? Sí, si tú estás en Oruro, por ejemplo, tu gastronomía va a ser de algún tipo de comida, oveja, cordero generalmente, llama, por supuesto, en la ciudad de La Paz, tanto en la ciudad de Oruro. Y también tenemos otro tipo de gastronomía. Si tú vas a Cochabamba, la gastronomía cambia radicalmente. Estuvo por Cochabamba, mi hermano. Bueno, si estuvo por Cochabamba, de repente... El pan duro. El pan es duro, el pan tiene una harina, es un preparado diferente, no se parece para nada al pan de Ecuador, al de Ambato, por supuesto. ¿Cuál es la harina es la misma harina, el detalle es la preparación, ¿no? Aquí se le coloca bastante manteca, allá no. Y levadura. Y levadura, entonces el panaque es esponjoso y todo eso. Allá no, se trata de que el pan sea más natural, digamos, ¿no? Entonces, no sé si ha probado el pan de Santa Rosa. Sí, ¿Similar? por supuesto. ¿Similar? No, más duro. ¿Más duro? Sí, dependiendo, es que existen diferentes tipos de pan. Las marraquetas son duras, también hay pan especial, también hay pan de quesito y de queso con queso, entonces son diferentes panes los que se prueban en Bolivia. Entonces, posiblemente le haya tocado pura marraquetas, ¿no? Sí, porque el pan es durísimo. Ese es de adrede duro, la marraqueta. En cambio, el especial es un poquito suave, como los de acá. Sí, sin embargo, no... o sea, es como que tú estás preparando pancito en la época de Cristo, ¿no? Entonces es un pan no tan suave a lo que estamos acostumbrados, es un pan durito. ¿Extraña la colada? La colada de Oruro. Siempre que yo visitaba Oruro, me iba a pegar, allá no le decimos colada, le decimos el api. Claro, acá también en nuestro quichua. idioma, quichua es api. Api, por ejemplo, ¿no? en finado es el llana api. Igual Exactamente. Sí, el api, el mixto que allá tienen blanco y morado. ¿Cómo se prepara el api? Mixto. Abajo va una base blanca y encima va la morada. Y siempre va acompañado de un pastel de queso. Lo que aquí conocemos como pastel de viento, sino que allá el pastel es de este porte, claro, más grande de tu viento. mano. Es más grande que tu mano el pastelito. Pero ese acá se acompaña con azúcar. Por supuesto, allá también, sí, a gusto, ¿no? Si quieres, sí, si no, no, porque ya la colada de por sí es dulce. Ya es coladita de dulce. Sí. Y también, bueno, vi un reportaje que la papa cosechan y lo
Por supuesto, la fabricación del chuño. Eso. No ¿Ustedes fui, lo hacían? Por supuesto, en mi tierra lo hacía mi abuelita. Yo vi cómo se hacían los dos tipos de chuño, el chuño tunta, que es blanco, blanco pálido, y el chuño negro, que es diferente sabor. Entonces, nunca fui fan de comer mucho chuño. De hecho, ¿No? siempre ¿Cuál es reclamaba. el sabor del chuño? El sabor del chuño es como una ¿Es igual a la papa, papa? es como papa, pero agrégale un poquito de agrura, de que sea un poquito Ya. agrio, ya que el chuño es papa deshidratada. Y desecada después. Es una forma de conservar la legumbre esta, bueno, la papita, ¿no? O sea, se agarra, se hace deshidratar en el hielo, se hace negrita, bien negrita, entonces, y luego se hace secar. Se hace blanco. Y claro, y puedes almacenar por años eso, y siempre que quieras consumirlo lo remojas en agua y lo puedes consumir. Entonces es una forma de almacenar alimentos. ¿Nunca te gustó? Nunca me gustó desde niño, ni a mí ni a mis hermanos, creo. Son muy pocos los que comían. Sin embargo, era lo que había. Bueno, entonces también había preparación de chuño de lujo, ¿no? El chuño tunta, por ejemplo, ese es menos amargo, Ya. pero acompañado otra con maní, preparación. otro tipo de secado. Ese tiene secado en río, el otro tiene secado en la planicie, ¿no? Ya. Entonces el que es secado en río no es negro, es blanquito, parecen piedritas blancas. Entonces cuando tú lo haces con maní, eso es muy exquisito. Lo interesante del chuño es que no pierde sus propiedades de la papa. Entonces es una manera muy interesante de almacenar, al igual que el charque, la carne seca. Nosotros almacenábamos de todas formas. Entiéndase que en el altiplano boliviano, o sea, la gente no tiene el lujo de tener refrigeradores, no tiene el lujo de almacenar como nosotros aquí tenemos el lujo en la ciudad de almacenar congelado, ¿no? Y no se pasa la carne. Allá no. Toca ponerle sal, secarlo al sol la carne, que se haga dura, y así lo almacenas. ¿Y así lo cocinas por mucho tiempo? Y así lo cocinas por mucho tiempo, ¿no? La sal es un elemento que no puede faltar en el altiplano. Perfecto. ¿Te costó acoplarte a Ecuador de pronto en tema gastronomía, el clima, la gente, la familia mismo? Al principio, claro, porque la comida es diferente. Cochabamba es la capital culinaria. El único detalle es que hay que saber dónde comer, porque al igual que acá, acá decimos las huecas, ¿no? Y allá en Cochabamba, por ejemplo, mucha gente, por lo menos yo y mi familia, no somos de comer en el centro. Siempre, si es que vamos a probar algo, es por los alrededores, hay lugares exactos, o sea, tú sabes dónde puedes comer pato, dónde está el mejor pique macho, dónde está el mejor lapping, las planchitas. Y Bolivia, Cochabamba es una ciudad muy culinaria que, Dios mío, creo que tiene 25 horas la ciudad, porque se inventan una hora titulada la Sahara Hora, que es un momentito, un tiempo entre las 9 y 12 del mediodía, donde el cochalo hace tiempo para comer algo. Se come qué sé yo, ensalada o rellenito o salteñas, cosas así. Se mete algo entre esa hora y esa hora es conocida como la Sahara Hora. Cuéntanos un poquito de tu niñez. Mi niñez, a ver, la niñez de Percy fue estudiando en Cochabamba, pero en vacaciones visitando a su abuelita en el campo, en Oruro, en el altiplano de Oruro. ¿Se recuerda la escuelita? Sí, recuerdo la escuelita. Lo que no recuerdo es qué me enseñaron. Eso es lo que no me acuerdo mucho. Sí recuerdo, claro, por supuesto, las cosas importantes, pero recuerdo más que todo a los maestros. Recuerdo la educación en esa época, cómo era, de rígida. Cómo nos trataban, qué autoridad tenían los maestros. Por supuesto que recuerdo eso. Los maestros eran como tus padres y tenían todo, bueno, se sentían con el derecho de corregirte si era necesario. ¿Naciste en una familia cristiana? No de padres, de abuelita cristiana. Abuelita cristiana. Encontré a Dios, ¿Tus padres no eran? justamente, no, mis padres no. Mi abuela sí. Justamente encontré a Dios en esos tiempos de vacaciones que yo tenía. Mi abuelita nos hablaba mucho de la palabra. Yo y mi hermano mayor la admirábamos mucho y la escuchábamos atentamente. Y como ella, mi abuelita es analfabeta, ella no leía muy bien, pero aprendió a leer con la Biblia.
Entonces ella nos leía la palabra a los 5 años. Yo recuerdo que ya pasaba con mi abuelita desde muy pequeño, ya pasábamos con ella visitándola, quedándonos en el campo por temporadas largas. ¿Asistiendo en la iglesia? O sea, en la ciudad de Oruro, si tú quieres visitar a un vecino, bueno, por lo menos en el tiempo en que yo visité a mi abuelita, si tú quieres visitar a un vecino tienes que caminar casi mediodía. Si tú querías llegar al pueblo, tienes que caminar todo el día y llegar y dormir en la planicie, a la intemperie con tus ovejitas y continuar tu viaje al día siguiente para más o menos llegar 10, 12 del mediodía al pueblito, al pueblo más cercano. Dos días prácticamente. Sí, Bolivia es muy grande, tiene bastante tierra, altiplánica, y pues se ve todavía tierra ociosa, todavía hay tierra virgen en Bolivia. Es grande Bolivia para los 17 millones aquí en Ecuador. En Bolivia éramos 8 millones el 2011 y hoy creo que alcanzamos aproximadamente a los 11 millones de habitantes. Sin embargo, la tierra es como 4 Ecuadores. Entonces no la abarcamos. No la abarcamos. Es muy grande. Es muy grande y especialmente el altiplano, si tú querías ir a la iglesia tienes que caminar días. No había un culto cercano. Entonces lo que podían hacer la gente del altiplano, por lo menos lo que hacía mi abuelita, era caminar esos días. Y yo recuerdo que ella nos llevaba a la iglesia día y medio por lo menos. O empezábamos por la tarde y por la mañana ya estábamos llegando al pueblo más cercano, que era Tomatoma, La Machuquiña, esos lugares. Entonces yo recuerdo que caminábamos duro para recibir palabra. ¿Todas son niñas? Sí, tengo esos recuerdos de mi niñez. Caminaba a la iglesia. Sí, a mí me dolían los pies. ¿Salían los viernes? Salíamos viernes y como sábado estamos llegando, ¿no? Y de repente había algún evento de 4 días de la iglesia, esos eran infaltables. De hecho, se agradecía mucho que las iglesias hicieran algo cerca del campo, las famosas campañas, los famosos retiros, conferencias que hacían allá. Y eso era de bendición para nosotros porque no teníamos que caminar tanto. ¿A los cuántos años Percy acepta a Jesús como su Salvador? Porque una cosa es nacer. A los 5. A los 5 años. A los 5 años yo recuerdo que hacía una oración que mi abuelita me guió, me dice, hijo, ¿crees en Dios? Y yo oré la oración de fe a mis 5 años. Y recuerdo que desde esa época yo y mi hermano orábamos, los dos nos poníamos al borde de cama, no te puedo decir, en el altiplano no se duerme en cama. Claro, es en el piso. Se duerme en el pisito sobre tampoco había paja, sobre la lanita, sobre el cuerito de las ovejitas. Y teníamos esas cobijas, esas frazadas que nosotros cosíamos cada que la ropa envejecía, iba a la frazada. Entonces era una frazada bien remachadita y especialmente el cuero de la ovejita. Entonces nos ponía a arrodillar ahí y nosotros orábamos diciendo, y una cosa que le pedíamos a Dios era que, Señor, de grande queremos ser pastores. Yo y mi hermano orábamos así. ¿Nunca hubo la oposición de sus padres? No, mis papás siempre apoyaban. De hecho, mis papás respiraban mucho cuando nosotros, económicamente hablando, cuando nosotros estábamos en el campo, porque yo vengo de una familia de pobreza, quizás no extrema, pero de una familia que pastaban ovejas, borregos en el campo y que vivíamos de eso. Entonces, yo aprendí a vivir de la tierra, no comprábamos casi nada en la ciudad. Si tú querías queso, agarrabas leche de oveja y agarrabas y guardabas el vientre de la ovejita muerta, del fetito de oveja muerta, agarrabas la barriguita, le metías a la leche y cuajabas queso. Entonces no comprábamos los cuajos de farmacia, no conocíamos farmacia, no conocíamos zapatos, nosotros conocíamos las abarcas que eran fabricadas de los cauchos de los carros que estaban botados ahí, las llantas. Entonces se cortaban esos cauchos y se fabricaban las abarcas. Esas abarcas, tú puedes haber muerto y tus abarcas siguen, ¿no? Siguen ahí. ¿Cuánto costaba? Recuerdo que costaban un peso, 2 pesos, así costaban. ¿Y hablando en dólares? Hablando en dólares, estamos hablando de 25 centavos, así costaban. Ah, ya. Ajá, pero estamos hablando de una época muy diferente, donde el dólar todavía era... ¿Percy Guaita crece con necesidades? Creo que no. No, porque el campo te da todo. Tú te enfermas
Es más, ni siquiera te llevan al hospital porque Así es. te fractura. Yo recuerdo que me fracturé el pie, entonces agarrabas lagartos, los molías, los mezclabas con coca, te parchabas y en la semana ya estabas caminando. Te duraba una semana la sanidad. Realmente ningún método médico hoy en día, tú dices, me voy a sanar de una luxadura en una semana. No, Claro, tú tienes que esperar más tiempo claro. y primero enyesado y luego hasta recuperar bien. No, pero yo recuerdo que la hoja de coca combinada con lagarto te podía hacer caminar. Le molían el lagarto. Molían el lagarto. Pero en piedra, ¿no? En piedra, claro. Yo de niño me la pasaba cazando lagartos. No le daba miedo. No, los tenía uno aquí en mi sombrero, otro lado, otro en mi bolsillo vivo. Y bueno, también aprendíamos a reconocer los lagartos que eran medicinales y los que no eran tan medicinales. Entonces simplemente les abrías las entrañas, veías detrás de los pulmoncitos y veías si tenía una capa negra, era un lagarto muy medicinal. Y si no había eso, pues no era tan medicinal. En Bolivia utilizan mucho la hoja de coca. Por supuesto, la hoja de coca se usa para todo, para trabajar, para viajar, para mantenerte despierto, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago. La hoja de coca es una hoja que el campesino boliviano no puede vivir sin ella. ¿Cultivaban coca? No, para nada. La coca solamente se cultiva en lugares cálidos, no se puede Ajá. cultivar en el ¿Y altiplano. cómo lo consiguen? Traían de Yungas La Paz, ahí se compraba hojitas de Yungas. En La Paz, todos cuando mencionamos La Paz se imaginan algo frío. Lo que mucha gente no sabe es que La Paz tiene los climas divididos, tiene Subtrópico. tiene un subtrópico ahí adentro, Yungas, donde tenemos afrodescendientes bolivianos, gente de color. Y entonces allí se cosecha, se cultiva la coca. Desde ahí salía por lo menos a Oruro, hasta que pues empezamos a conocer la coca del Chapare y se sentía que esa coca era mucho más fuerte, mucho más potente, era una coca más codiciada, más rica, algo así. Perfecto, hermano Percy. Y en tema musical, ¿desde cuántos años Percy Guaita es músico? ¿O nació músico? Nació. Yo, el recuerdo más antiguo que tengo es de agarrar el cinturón de mi papá y diciendo que es un micrófono, me ponía en la cama y supuestamente les daba un espectáculo a mis hermanos, me subía en la mesa, le cantaba a mi mamá, le cantaba a mis ovejas, le cantaba al sol, a la luna, y ya cuando era más grande yo tenía siempre una ilusión mía. Decía, algún día voy a tener un sonido y yo voy a pasar caminando todo el barrio con un carro montado el sonido cantando, decía. Y siempre pensaba eso y desde que tengo memoria ese era mi mundo. Música. Mm. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. 6 Todos son hermanos. músicos. No, Percy, ninguno más. ninguno más. Sí. Sí, sí. Solo Percy Sí, sería sí. músico y productor, ¿no? Sí, soy el único que se dedica a la música, soy el único que creo que canta. Y el único hermano que vive fuera de Bolivia. No, por supuesto, mis hermanos visitaron otros países, pero ellos regresaron, ¿no? De hecho, ahorita 2 de mis hermanos están en Chile, no sé qué tiempo se queden por allá y estoy seguro que van a regresar también a Bolivia. ¿Percy piensa regresar a Bolivia alguna vez? Por supuesto, uno no puede extrañar toda su vida a su familia y quedarse lejos, no puede. De hecho, ahorita mi esposita está en Bolivia atendiendo unos asuntos nuestros, entonces yo me quedé con mis nenas. Ella está allá visitando a la mamita a raíz pues de un fallecimiento del papito, entonces ya tuvo que ir y hay tanto que atender en Bolivia, como te digo, nos levantamos, ni siquiera abrimos los regalos y nos vinimos a Ecuador. Percy, ¿y qué va a pasar con las producciones de Ecuador cuando Percy retorne a Bolivia? Van a continuar porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto. De hecho, trabajo con producción con Estados Unidos, trabajo en producción con Bolivia, también produzco para Bolivia, trabajo en producción con Argentina y realmente, pues, para entender el ámbito del mundo de producción musical, la industria musical es amplia, la industria musical no es de todólogos, no es que tú grabas todo, tú tienes que mezclar y tú masterizar, no. Las grandes producciones se trabajan de esa manera, se graba en un estudio, se mezcla en otro estudio y se masteriza en otro estudio. Entonces por ejemplo, un compatriota suyo, Juan Fernando Velasco, tiene un disco titulado Mezquillas,
Y cuando tú ves los créditos en YouTube, dice grabado en Capitol Así es. Studios, mezclado en Florida y masterizado en España. Entonces, están de continente a continente yendo las producciones musicales. Esa es la verdadera industria musical, no como nosotros la conocemos, ¿no? Aquí me tengo que grabar, mezclar Y y aquí masterizar. sale todo. Y de aquí tiene que salir todo, ¿no? No, no es así. No es así. No, Es muy diferente. muy diferente. Atento, ministerios, tenga la onda. Si tú quieres una buena producción, Percy graba espectacular. Hemos escuchado sus producciones, Gracias, hermano. hemos escuchado sus alabanzas, porque también tiene un grupo, ¿no? O Sí. pertenece. Bueno, ya vamos a preguntar, ya vamos a llegar a eso, pero espectacular la producción. ¿Cómo te pueden contactar, Percy? Bueno, nuestros contactos son públicos. Usted pone Percy White en Facebook, en YouTube y le sale todo el contenido que tenemos. Y lo primero que le va a salir son nuestros contactos en nuestra página de Facebook, a nuestro celular, en nuestras redes sociales. Y pues gracias a Dios contamos también con la ayuda de Michelita, que es nuestra administradora de la academia. Entonces ella también está pendiente de nuestras redes sociales muchas veces y de verdad agradecemos mucho también. Que trabaje ¿Dónde con nosotros. Percy estudia la producción? Producción musical, yo estudié en Cochabamba, Bolivia. Ahí estudió. En Cochabamba, Bolivia, comencé mis estudios de producción musical. Estudié técnico superior en educación musical, donde recibí mi primera clase de sonido cuando entré a la materia de acústica. Entonces para mí fue, yo quiero saber más de eso, porque eso me inquietó mucho cuando me hablaron de la acústica y el comportamiento del sonido. Naciste músico. Sí, ¿Y sí. cómo No, que- de hecho, la primera vez que fui al conservatorio fue a mis 17 años. Ya. Ni siquiera había terminado bachillerato y yo ya me fui a inscribir y me dijeron, no, pues o sea, tú ni siquiera has terminado bachillerato. Y digo, pero ¿cuántos años me toma la carrera? Me dijeron, te va a tomar unos 3 años a 4 años. Y yo dije, bueno, pues el segundo año le presento mi título de bachiller y no pasó nada. Y bueno, doña Sara Milán, que fue mi primera tutora, Sara Milán fue la directora del Conservatorio Profesional de Música Milán. Ella me dijo, no hay problema, entonces venga muchacho, venga estudie. Y sin terminar el bachillerato me recibieron para presentar posteriormente mi título de bachiller. Lo hice así, me fui a estudiar y fue la primera vez que me sentí como pez en el agua. Porque estaba rodeado de Estabas en tu pianos, mundo. y nos daban teoría de la música y yo a cada detalle le ponía, razón, eso me sonaba así, porque soy músico desde niño, pero por ejemplo armábamos los coros en mi grupo, o sea, vos haces primera, tu contralto, tu segunda, tu bajo, y yo, ok, pero ¿y cómo se hace esto? O sea, yo quiero entender por qué tengo que cantar acá y por qué suena tan bien, o por qué si no canto esto suena tan mal. Entonces recibí mi primera clase de armonía y comprendí el porqué de las cosas armónicas en cuanto a lo que sonaba en mi oído, me lo explicaron en la teoría y para mí era lo mejor. Las clases de música era lo mejor, no me las perdía y no quería cambiar eso por nada. Y ahí comenzó todo el mundo de la producción. Ahí me enganché en el mundo de la producción musical, fui a la escuela de artes a tomarme cursos particulares de producción musical, busqué por todo lado, por supuesto, la Universidad Privada Cosmos nos abría puertas y era la única universidad que tenía la carrera, entonces también me tocó ver. Sin embargo, hubo un no de parte, digamos, de mi papá, ¿no? Dijo, bueno, si tú vas a estudiar, o sea, si tú te vas a dedicar a esto, vas a ser mujeriego y vas a ser borracho y no me parece. Y por último me puso un ultimátum, ¿no? Si quieres estudiar, anda y estudia a costo tuyo, o sea, verás de dónde sacas, porque esas son privadas y cualquier cosa en la universidad. Y claro, me ayudó mi mamá, pero más me ayudó doña Sara Milán, que al ver mi necesidad me dijo, bueno, te voy a dar trabajo. ¿Por qué no das clases de folclore? Porque yo veo que tú haces folclore y tocas la guitarra y tocas cuecas y guayños. Ven y vas a dar clases. Y en ese entonces estaba dando clases Lin Angulo, de Los Carcas, el guitarrista. Él era profesor de guitarra folclórica. Sí, sí, sí. Y yo cuando vi que él estaba, me inscribí por un año con él. Con él, porque dije, no, pues Lin Angulo, nosotros, te confieso algo, íbamos a ver al grupo Bonanza en cualquier presentación que ellos tengan. Nosotros no íbamos a ver al vocalista, claro que sí, bonitos temas, todos, no íbamos a ver. Los músicos, por lo menos los guitarristas, no íbamos a ver a Bonanza, íbamos a verlo a Lin Angulo. Porque él daba un show espectacular, su guitarra era
un buen volumen y tocaba cosas muy limpias, bien hechas y por lo menos yo y muchos otros que seguían conmigo a los conciertos decían, vamos a verlo a Lina Angulo. Y con una alhambra, Lina Angulo hacía un espectáculo increíble. Quien haya visto el show hoy de... es guitarrista de Carcas, ¿no? Hoy es guitarrista de Carcas. Quien haya visto en esa época el show de Bonanza, la presentación del grupo Bonanza de Bolivia, entiende lo que estoy diciendo. El disco, una cosa, sí, pero el concierto era mucho mejor. Por la guitarra. Claro, y de él aprendiste. Me inscribí un año con él, conversamos con él. De hecho, hubo una propuesta de un proyecto también donde nos iba a padrinar Edgar Rojas, el cantante de Bonanza, y me invitaron a ser parte de ese proyecto para que él nos dé composiciones y podamos hacer una producción. No prosperó el proyecto porque, bueno, uno de los principales sufrió un accidente de los piecitos y, bueno, ya no podíamos ir con Edgar Rojas. Sin embargo, se presentaron oportunidades a raíz de Lina Angulo que pues inculcó y siempre estuvo ayudando a los músicos que estábamos aprendiendo allá. ¿Asistías a una iglesia en Bolivia? Por supuesto, asistía a Asambleas de Dios en Bolivia. Nací en Cochabamba ya tuve que asistir a Asambleas de Dios. Sin embargo, nací en la Iglesia de Dios de la Profecía, la iglesia de mi abuela. Ah, ya. Y después ya la iglesia. Ya cuando me fui a Cochabamba a los 7 años, pues me tocó buscar una iglesia y asistimos a la iglesia Nueva Luz, Asambleas de Dios del barrio donde vivíamos. ¿Tenías un grupo en Bolivia? Comencé un grupo, lo llamamos Alfa Vid, que significaba principio de vida, con Rinson Gutiérrez, Eric Escalante, Cándido Choque y bueno, MacGyver. Se llamaba MacGyver, nuestro amigo que tocaba el bombo. Hasta ahora, hoy es un gran músico, por supuesto. Eric Escalante fue la primera voz del grupo Fuente de Vida, Adonai. Y mi amigo Rinson Gutiérrez pues fue el charanguero de Renovación. Hoy en día es un maestro de la música también en Bolivia, da clases, es profesor de música. ¿Qué pasó con tu grupo? Pasó que no pudimos seguir adelante porque creo que en un momento que Eric Escalante nos dejó, él era la primera voz del grupo, nos dejó, metimos otras 2 personas al grupo y nosotros creíamos que pues ellos iban a la iglesia y eran hijos de gente cristiana, entonces venían y creo que fue una mala decisión porque ellos eran policías, entonces y tocaban música. Y al verlos decíamos, no, o sea, esto no va por buen camino porque los objetivos de ellos jóvenes y todo eran diferentes. El objetivo de ellos era ser famosos y conquistar, ¿no?, a las chicas. En cambio, nosotros queríamos hacer un ministerio, pero así cristiano, bien, y creo que ahí nos desunimos. Nos quedamos Rinson y yo, y le dije, bueno, aquí se termina el grupo porque ya no hay más que hacer. Se fueron, o sea, los tuvimos que sacar. ¿A los cuántos años pasó? Eso me pasó a los 14 años, 12, 14 años. Ajá. Jovencito. Todavía. Jovencito, sí. Entonces yo recuerdo todavía porque era algo que yo quería lograr, que quería que mi grupo siga, pero no pudo ser. Entonces recibí la invitación del grupo Renovación de Bolivia. Me llamaron como guitarrista y yo dije, ¿por qué me llaman a mí? O sea, yo no soy el mejor guitarrista y el grupo es buenísimo y claro. Yo decía, no doy la talla para esto. No creo que sea. Y efectivamente me pusieron a prueba y ahí tuve mi primer mentor en la música, Edwin Coria, el director del grupo Renovación, y él siempre me indicaba, me decía, no lo hagas así, hazlo así, ensaya esto, practica esto, te va a ir bien, haz esto para que tengas digitación. Y entonces él fue mi primer mentor, que tal vez no era de escuela musical, tal vez él no leía música, no leía partitura, pero caramba, que tenía un oído. Yo siempre lo admiro, lo respeto mucho, siempre lo tengo en mi corazón, es mi hermano del alma, Edwin Coria, al igual que todos los del grupo Renovación, por supuesto, pero Edwin Coria era la cabeza, era el líder musical, sigue siendo hasta hoy en día el líder musical y siempre mi respeto. A veces la gente me pregunta, ¿quién es? A veces, yo estoy en contacto con él en WhatsApp y a veces en el taller nos llamamos, ¿cómo estás, Edwin? Y me dicen, ¿quién es? Él es mi profesor. Les digo, no te creo. Me dice, sí, él es mi primer maestro, mi primer tutor. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre músico empírico y músico profesional? Qué buena pregunta. El músico profesional, se puede decir músico profesional solo la persona que ha estudiado música, que lee partitura, que ha hecho conservatorio, que ha hecho o alguna otra carrera musical, que se ha preparado para ejercer profesionalmente en la música,
como lo ejercería un arquitecto, un abogado, un ingeniero, alguien que se ha preparado a base de la ciencia en la música, a base del conocimiento científico en la música. Ya. Y por supuesto habla el idioma del músico, la partitura, lectura de claves en sol, fa, do, y te puede leer todo eso y te puede ejecutar en un instrumento. Podemos decir un músico de bandas sinfónicas. Músicos de banda sinfónica, por supuesto, para entrar a la sinfónica tienes que ser profesional, Profesional. tienes que leer música. Así es. Sí, pero es muy raro ver folcloristas profesionales en la música. No todos van al conservatorio, la mayoría es empírico. Y bueno, pero eso en el ámbito secular. Ahora, movamos eso al ámbito de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia, un músico secular, un músico empírico es alguien que aprende a tocar en la iglesia, entonces recibe o desarrolla ese don directamente a Dios, y muchos de ellos están como en deuda con esto y dicen, no, o sea, yo aprendí acá, lo poco que sé Dios me lo enseñó, así es que se lo voy a dedicar a Él. En cambio, el músico profesional no, estudia para ejercer la docencia musical, entrar a una sinfónica, tocar con músicos que leen música también, ser parte de proyectos musicales que de alguna forma le dé para vivir, ¿no? Pero la diferencia, ¿cuál sería? Pues? La diferencia es que... Porque, a ver, el músico profesional entona bajo una lectura. No solamente bajo la lectura. Es que en los músicos también hay intérpretes y maestros. ¿Ya? Sí, cuando eres un intérprete, claro, lees la partitura, pero nunca compones, nunca aportas, no creas, no desarrollas la parte creativa, eres un intérprete y sigues una partitura, lo que te dice. Y si no, también en el ámbito profesional existen gente que se estudia, la composición se estudia, por supuesto. Es otra cosa. Exactamente, la composición se estudia, la música se escribe, la música se lee. Sin embargo, el empírico hace todas esas cosas, por supuesto, compone, arregla, de oído, claro, de sus conceptos musicales, y tiene desarrollado el talento auditivo, o sea, cosa que escucha, algo que suena en su cabeza, lo hace en su instrumento y ya lo puede transmitir. El músico profesional no solamente lo puede transmitir, lo puede escribir. Ya, esa es la diferencia. Esta es la diferencia. El músico profesional escribe música. Pero si hablamos en comparación, si ponemos un músico profesional y un músico empírico en tema de desarrollo de un instrumento, los dos son muy buenos, ¿no? Los dos son muy buenos. Pero en tema de composición, ¿cuál le ganaría? En tema de composición, yo creo que quien nos gana es los músicos clásicos. ¿Por qué razón? Nosotros los músicos populares, yo también soy músico popular, estudié guitarra clásica en el conservatorio, sí, pero soy músico popular, me gusta más la música popular. Sin embargo, la música popular es capaz de componer una canción de 3 minutos, 2 minutos y medio, máximo 4 minutos, y a veces si tienes una canción de 5 minutos es demasiado repetitiva, muy monótona, ¿no? Sin embargo, cuando tú analizas la novena sinfonía de Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, Chopin, tú encuentras sinfonías de 2 horas, canciones que suenan motivo tras motivo musical y así por hora, 2 horas, obras tremendamente grandes, y eso salió de una cabeza, de un solo ser humano. Entonces tú, cuando hablamos de composición, compararnos con una sinfonía escrita para más de 80 músicos, coros y todo eso escrito, transmitido, tú dices, wow, o sea, yo con un motivo musical estoy sufriendo, y es más, aunque yo lo componga, no pega. Entonces, sí es muy interesante topar ese tema, pero yo creo que compone mejor el que tiene su vivencia. Tiene mucho que ver. Entendamos que la música es el único arte que transmite emociones a través del sonido. La pintura lo hace a través de imágenes. Por supuesto, los perfumes, emociones a través de los olores. Pero la música lo transmite a través de sonidos. Para eso están los acordes mayores, menores, séptimas. Y tú con esos acordes de ese tipo, de ese sonido, tú puedes tratar de transmitir tu pena, tu alegría, tu bondad, tu felicidad. Entonces, si logras transmitir eso a través de los acordes, por supuesto que esa composición es composición sincera. Hay algunos temas en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio cristiano, que son la mayoría de composiciones de músicos empíricos y que ha tenido una gran relevancia, ¿no? ¿Se podría rescatar eso, Percy?
Se podría rescatar, a ver, la música hecho por empíricos para la iglesia. Ujú. Por supuesto que sí, se puede rescatar. Yo siempre recomiendo que si tú tienes una canción y la compusiste en lo poco que conoces de música, es necesario consultar a un arreglista que te puede explicar la estructura. Mira, este es el preludio, este es el coda de tu canción, este es el estribillo de tu canción, y lo que nos hace falta acá es esto, un interludio. ¿Te parece si lo ponemos esto, lo ponemos esto otro? Entonces, ¿te parece si el verso lo arreglamos en octosílabo? También entra poesía en la música. ¿Te parece si quitamos esta palabra y aplicamos un poquito de metáfora? En vez de decir, está muerta mi mamá, podríamos ocupar duerme mi madre en el sueño eterno. Entonces vamos a ocupar un poco de metáfora para que la letra sea hermosa, ¿te parece? Entonces es bueno consultar un arreglista. Perfecto. Y eso hace Percy, ¿no? Eso hago yo, por supuesto. Tuve que hacer los cursos de formas musicales con el profesor Mario Bustamante en el Conservatorio Milán, y pues Mario Bustamante fue un gran maestro, nos explicó. De hecho, la hora nos pasábamos con él escuchando música. Entonces, apreciación musical y formas musicales iban de la mano, y nos decía, mira, escuchen esta parte. Y Mario Bustamante tenía una forma muy especial de apasionarte por la música. O sea, alguna vez tú la escuchaste, pero cuando él te contaba la historia de fondo y te decía, mira, Beethoven nunca se casó, pero compuso este tema para Elisa. Y te dice, y esta es la historia tras este tema. Y tú lo escuchas y como que entiendes qué es lo que quería transmitir el compositor, cómo desgarró su alma en una canción. Perfecto, Percy. Y hablando en tema de composición musical, ¿cuántos temas has compuesto, Percy? Hasta la fecha he compuesto y estoy registrando 100 canciones. 100 canciones. Sí, hasta el 2020, no es hasta la fecha. Y hasta la fecha estoy contando más temas de mi autoría para seguirlas registrando, tenerlas ahí. Estoy guardando en una carpeta, esto es mío. A veces les doy un tema a otras personas, digo, bueno, esto compuse yo, lo pongo allí. He compuesto para muchos grupos y tengo muchas canciones todavía mías. De hecho, tengo canciones mías que no las he terminado de arreglar, pero que caramba, que tienen ese algo que fueron en momentos muy especiales de mi vida, y los tengo ahí. Ni siquiera los he grabado en maqueta, nada, simplemente los grabé en mi celular y los he almacenado, y ahí conté la anterior semana nomás como unas 40 composiciones, temas míos que nadie ha escuchado, solo mi esposa. Sí. ¿Van a salir algún momento? Sí, es parte de nuestro sueño. Creo que hice un alto en el ámbito artístico. Fue necesario porque fui padre el 2013, nació mi nena, y mi segunda nena el 2016. Entonces hablamos con mi esposa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, nuestra visión de negocio puede ser grande, podemos colocar que sea una sucursal acá, montar un estudio grande, alquilar un edificio en el centro, crecer como empresa y todo eso. Pero yo sé lo que es eso, yo sé lo que es crecer como empresa. Yo sé que es lo que es salir de préstamos uno tras otro hasta construir tu casa, llenar tu edificio, comprarte una segunda casa, todo eso, porque todo eso yo lo he hecho con mi familia. Lo hemos hecho con mi familia, con mis papás, con mis hermanos. Pero hemos sacrificado algo muy importante. Nosotros no pasamos Navidades, nosotros no pasamos muchos cumpleaños bien, no tuvimos mucho tiempo con papá, mamá, fue muy sacrificado. Creo que de los 6 hermanos era al único que le gustaba cocinar. Entonces, si papá y mamá están ocupados en lo que teníamos que hacer, nosotros éramos parte de la empresa. Alguien tenía que atender, alguien tenía que peinar a las niñas a mis hermanas, alguien tenía que lavar la ropa, alguien tenía que tener el almuerzo al mediodía y la cena en la noche. Entonces, sacrificamos muchas cosas, no exageradamente, pero esa es la forma de progresar económicamente. Y conversando con mi esposa, pues decidimos no darles esa vida, decidimos estar al lado de ellas. Y muchos saben, mucha gente que me ha visitado, por lo menos en mi casa, mis nenas y mi esposita, teníamos un dormitorio al lado y al ladito era nuestro trabajo. Y yo siempre usaba esta broma, le decía, es que, mano, yo todos los días camino al trabajo. Sí, ¿dónde es su trabajo? Aquí al ladito. Daba 2 pasos y pasaba y ya estaba en mi trabajo. Entonces, creo que siempre era calidad de vida igual a calidad de trabajo.
Yo trabajaba, grababa y como que me cansaba. Todos nos cansamos, ¿no? Así Por más es. que estemos haciendo música, algo que me gusta. Entonces simplemente daba 2 pasos y ya jugaba con mis hijas y pasaba con ellas. No me he perdido su primera palabra, no me he perdido su primer diente caído, no me he perdido su primer día de escuela, no me he perdido ni un cumpleaños de mis hijas. He estado con ellas todo el tiempo, las he visto crecer milímetro a milímetro, las he visto cambiar de voz. Y es algo que yo no cambiaría ni por todo el dinero del mundo, y es una decisión que hemos tomado de no crecer como empresa, pero Como familia, sí. guardar la familia. Perfecto. ¿A qué músico o artista admira Percy? ¿A qué músico o artista admiro? Bueno, yo admiro a Ludwig van Beethoven, es de los que admiro por su perseverancia, y admiro a Mozart por su creatividad. Esos fueron los músicos que admiro, los músicos. Y después a un artista que yo admiro, a Paco de Lucía, es un guitarrista español. Hasta hoy escucho su música, me gusta mucho la guitarra, y lo que más me identifica con él es que Paco de Lucía no pudo hacer escuela musical de niño, no pudo entrar al conservatorio desde niño. Él aprendió empíricamente hasta cierta edad, y posterior a eso pues fue considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Y yo lo admiraba mucho hasta que pues un buen día vino mi profesor y me dijo: ¿sabes qué, mijo? O sea, tú vas a tocar guitarra, pero no vas a llegar a ese nivel. Y yo le digo: ¿por qué? Porque tus manos son pequeñas. Entonces dije, ya me mató la ilusión, me mató el sueño, pero toqué 2 obras de Paco de Lucía, toqué ciertas obras, me las saqué en el conservatorio y le dije: mira, como dijiste que no, y aquí está. Y me dijo: pero mira, estas posiciones son más complicadas, tú las tuviste que modificar. Y entendí que realmente, porque habían profesores en el conservatorio que te decían: ¿quieres ser mi alumno? Sí. ¿Quiénes van a ser guitarra clásica? Mis alumnos. Decía: haga la mano así. Y te hacía la mano y te decía: usted no, usted sí. Sí, entonces uno se siente discriminado, pero es la realidad. O sea, vas a llegar hasta cierto nivel, pero no vas a llegar a ser un virtuoso como el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Si es que esa es tu meta. Claro. ¿En el ámbito cristiano? En el ámbito cristiano, admiro mucho a Marcos Brunet. Admiro mucho a él. El ambiente de adoración que él crea es único para mí. De verdad, es el único que conozco que puede lograr eso. Atmósferas de adoración y profecía y pintura, todo al mismo tiempo. Expresiones artísticas, todo al mismo tiempo. Los conciertos de él son con una muchacha pintando y la gente adorando, incluso con bebés en brazos. Entonces es algo que admiro de él. En el ámbito cristiano admiro mucho a Dante Gebel por la facilidad que tiene. No es artista, pero lo admiro mucho por la facilidad que tiene de transportar la palabra de Dios y adaptarla al tiempo de hoy. Una patria unida es sinceridad. Debe haber el amor valioso en tu corazón, tu corazón. Eso me acuerdo. La letra es muy buena. Néstor Fuentes Calero dice: saludos desde Argentina. Néstor Fuentes Calero. ¡Wow, mi querido amigo Néstor! ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo hasta mi querido amigo Néstor. No tengo idea cómo se verá ahora. La imagen que me viene de él es que lo conocí de adolescente. Creo que tenía 10, 12 años cuando lo conocí. Y ahorita no sé, hay mucha gente que no reconozco de fotos, pero sí me acuerdo cómo estaban antes. De los 100 y pico de temas que tú has escrito, has compuesto y has grabado, ¿cuál tema te gusta? Todos. Tus composiciones. Todos. La que te diga: no, esta me llena, esta es incomparable. Siempre hay un tema. No está grabada, por supuesto, pero sí hay temas que me gustan. Lo que pasa es que los compositores cambiamos de pensamiento con los años. Quizás lo que decía antes no es lo que digo ahora.
mis temas cambian, evolucionamos junto con los temas, nuevas experiencias con Dios especialmente. Creo que hay una canción que podríamos cantar tal vez. Claro, sí. Sí. Caminante errante vagando vas hacia un destino de oscuridad, y en tu camino no hallarás lo que anhela tu corazón. Hoy tus pensamientos vienen y van, toda la vida es vanidad, y en un desierto de soledad una voz del cielo te dirá: ven a mí, y se abrirán las puertas del cielo para ti, y te dirá: yo esperaba por ti, soy el camino y verdad, y se abrirán las puertas del cielo para ti, y te dirá: yo esperaba por ti, soy el camino y verdad, yo soy Jesús. Wow, Perdón. qué voz. Gracias, hermano. Esta Qué canción. voz. Me he quedado asombrado con el timbre de voz que tienes, Percy. Gracias, hermano. Espectacular. O sea, maestro, ¿no? ¿Cuántos años cantando? Creo que toda mi vida me ha gustado cantar. Claro que lo hacía mal, desafinaba mucho, tenía todos los tropiezos que tienen los cantantes, pero justamente por falta de quizás alguien me enseñe, así se respira, así se hace, y creo que llevo cantando toda mi vida. ¿Cuidas tu voz? Bastante, claro, cuido la voz, no soy gente de helado, de cosas frías, me cuido bastante del cambio de clima. También en algún momento he llegado a dar clases hasta tener cierta inflamación en la garganta que no he podido desinflamar, entonces he tenido también ayuda médica. Ahí tengo un médico muy excelente que me ayuda con eso, y por supuesto soy humano, no soy de fierro, siempre que estoy dando clases también hay cierto cansancio, ¿no? ¿Qué no debe consumir un cantante? Un cantante no debe fumar, no debe tomar alcohol, especialmente puro, cosas así. Quizás en el momento no le hace efecto, pero nos va haciendo perder de a poco el registro vocal, potencia vocal, nos hace retroceder en nuestra evolución vocal. Como tú decías, de helados, tal vez. Por supuesto, ahora en el ámbito de gente que es cristiana, sana, ¿no? Cambios bruscos de temperatura y esfuerzos innecesarios a la hora de cantar. Hay mucha gente que grita y bueno, ya no llegamos al segundo tema, y peor si somos de un grupo y tenemos que dar un concierto de 8 temas, no hay como salvar de eso cuando empiezas a gritar, cuando no ocupas técnica dinámica, dosificación de la potencia vocal. Perfecto, perfecto. Dice, ultimito, dice el tema de renovación, maestro. ¿Te acuerdas, Percy? El tema de renovación. Maestro, me dice. No, bueno, eso creo que es para mí. Un tema de renovación, a ver cuál quieren escuchar. Tenemos muchos. Taquesa. Oh, eso es en Aymara. En quechua. Quechua, ¿no? Aymara. Aymara. Este es de lengua aymara. Un tema también de mi hermano Edwin, claro. Taquesa sarañani takiru Hantinta hanike paruintasa Diosa uiñasis tu sarañani Diosa uiñasis tu sarañani Takiparu. La traducción en español dice así. Claro.
vamos todos al camino de Dios, sin mirar hacia atrás ni desmayar. Dios nos espera, vamos todos juntos. Dios nos espera, vamos todos juntos al camino. Es el tema Taquesa. Espectacular, Percy. Teníamos un amigo que siempre le molestaba a Edwin Coria, Israel Mamani. Hoy tiene es el vocalista del ministerio Ucamarca. Y él siempre, Ucamarca, sí, siempre le molestaba. Edwin, cántamelo, taquiza. No es taquiza, taquesa, hermano. Taquesa, hermano. Y siempre le hacía cantar esta canción. Me hace acuerdo a los muchos viajes que teníamos con los ministerios y topábamos con Ucamarca, Alfa y Omega, el Grupo Promesa, por supuesto. Sariri también, que los compatriotas pues van a estar 3 meses aquí en Ecuador, te cuento, van a llegar por mayo, el ministerio Sariri, y nos van a visitar por 3 meses. Así es que van a quedarse, claro, van a estar a las órdenes para visitar iglesias, todo eso. Ellos se van a quedar aquí en Ambato por 3 meses y pues los he invitado que se queden con nosotros, que vengan, que me visiten. Vamos a hacer un podcast. Y hay que hacer un podcast, de verdad, con Sariri, un concierto en vivo se puede hacer. Sí. Algo podemos planificar muy bonito. Sí. Como dicen, se vienen cositas. Muy bien, Percy. El tiempo siempre corre a nuestro favor, el tiempo nos apremia. Qué bonito compartir. Nos quedan todavía muchos temas sueltos, pero esperando de que no sea la primera ni última, te podremos visitar en otras ocasiones. Por supuesto. Más proyectos con Sariri, ojalá que podamos estar allá. Para terminar, estimado Percy, quisiera hacerte unas preguntas que me respondas en una sola palabra. Por supuesto. Tu abuelita. ¿Cómo? Tu abuelita. Mi madre espiritual. Tus padres. El apoyo. Percy Guaita. Hijo de Dios y esposo y padre. Musarte. Musart es un ministerio. Tu esposa. Lo más valioso de mi vida. Tus hijos. Regalos de Dios. Y por último, Dios. Todo. Dios es todo para mí. Perfecto, Percy. Esto ha sido el podcast con Edison Spin y de esta manera nos despedimos. El tiempo ha pasado volando, más de 1 hora conversando y pareciera que recién comenzamos el programa. Sí. Muy bonito, Percy. Nos queda la segunda parte, ¿eh? Sería bueno porque han acontecido tantas cosas buenas en este tiempo y uno de los temas también que ha acontecido en mi vida, pues por supuesto el haberme sentido muy bendecido porque un tema de mi producción pues trajo una gaviota de plata para el querido Ecuador. Eso, que nos estamos olvidando. Antes de irnos. ¿Será? No. Sí. Segunda parte. Sí. Ah, bueno. Claro. Cuéntame un poquito de Viña del Mar. Viña del Mar. Ay, hermano, el 2024 teníamos que ir. Estaba ¿El año que pasó? No, el 2023 teníamos que ir. 2023. Ya. Bueno, 2024, sí, el año pasado. El año pasado. Me disculpan la confusión. Sí, el 2024 se tenía que ir por febrero a Viña del Mar. Sin embargo, hubo muchos problemas que no se pudo dar por factores internos. Y el 2025 sí nos aprobaron ir. A Viña del Mar. A Viña del Mar. ¿Con qué tema se va a ir? El tema se llama Canto de mi Tierra, lo interpretan las Damas de Oro, a la cabeza del director musical, pues Roger Heath. Y fue grato para mí que me contacten, son gente cristiana, Roger y su esposa, son servidores de Dios. Claro que trabajan en la música, eso hablábamos al principio, que un músico profesional estudia para ejercer como un profesional. Ellos son eso, viven de la música, hacen música, por supuesto que trabajan en el ámbito no solo cristiano, sino ellos tienen su proyecto, ¿no? Como las Damas de Oro, en televisión, en radio. Y pues esto fue para mí un tiempo de pensar qué hacer. Sin embargo, las cosas fluyeron solas. El tema fue estaba mi país también, tu país, representando, estaba Chile, todos los países, por supuesto.
y me dio una alegría inmensa que este tema que estamos escuchando de fondo pues haya llegado a traer una gaviota para el Ecuador por la mejor interpretación que tuvieron las chicas de Damas de Oro. Y yo me sentí muy feliz porque escuché mis zampoñas, mis quenas, mis charangos, toda mi grabación allá. Sí, de verdad, algo que a mí me hacía preguntar en un inicio, ¿por qué Dios me traes acá? ¿Por qué me metes para acá? No sabía que eran cristianos. Pero son cosas para las que Dios nos trae, a brillar, a hacer sal y luz en el mundo. Y bueno, yo estoy seguro que vamos a lanzar un video documental de cómo se produjo, algo para mostrar lo que te he estado diciendo desde el inicio, que la producción musical no es ser todólogo, la producción musical es hacer industria con la música. La fórmula de llegar lejos con nuestra música, con una representación internacional, es trabajar con mucha gente. Y hemos trabajado de esa manera con Roger. Roger creó la canción, me la presentó, aporté mi parte y en cuanto a los arreglos musicales, en cuanto a todos los matices folclóricos de los vientos, toyos, zancas, quenas, charangos, huancaras, poco de la chacarera boliviana fusionado con el albazo ecuatoriano. Y pues esto es lo que dio fruto, ¿no? El trabajar entre varias personas. Gabo el Mágico también fue parte, por supuesto mi amigo David Guzmán también fue parte con el estudio de mastering Guzmán Records. Sí, Guzmán Records. Y entonces es algo lindo, de verdad, que dónde Dios te pone, dónde Dios te mueve y para qué. La pregunta siempre es, ¿por qué Dios? No, es para qué. Y estamos a las puertas de hacer eso. ¿Qué fecha van a viajar? No, ya el viaje ya está, la Gaviota de Oro ya está. Los que no vieron el concurso pues se lo perdieron, fue en febrero, ya fue en febrero, ya pasó, ya trajeron la gaviota acá, la gaviota de plata, y pues estamos ahorita recién en ese tema de ver si hacemos un video. Claro, un documental para documental. hacer conocer al mundo, ¿no? Al conocer al mundo, sí. Mi gente de Bolivia, mis amigos que me conocen me mandaron felicitaciones, y las Damas de Oro pues desde el teatro Viña del Mar. ¿Qué siente Percy White al saber que Dios ha llevado a tan lejos? Siento que Dios ha sido bueno. De mucha gente que hay en el mundo, de cuántas personas bolivianos, productores bolivianos, incluso productores ecuatorianos, hay tanta gente que el Señor te ponga acá y te diga, te quiero acá, y te mueva de esa manera a conocer gente, que te abre puertas, todo. No tiene esa explicación y lo único que yo le puedo decir a Dios es que me haga saber su plan. Y yo soy de las personas que trata de pedirle a Dios siempre que sea claro conmigo qué es lo que quiere. Y pues hay personas que te llegan y te dicen, no, Dios me dijo estito para ti y Dios me habló estito para ti, y son cosas que recibes del Señor. Entonces, y respuestas, y Dios responde, por supuesto que Dios responde, no de la forma que tú quieres, no te habla a través de una salsa ardiente, tal vez no te habla en el silencio como le habló a algunos de sus profetas, pero Dios llega a través de su pueblo a hablarte, a decirte, mira, aquí estoy. En el peor momento que tú dudas tal vez de la existencia, dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Y por qué me trajiste acá? ¿O qué estoy haciendo acá? ¿O por qué me está yendo tan mal? ¿O por qué me está yendo tan bien? Dios está ahí. Y una palabra que pues les quiero dar a todos es que Dios sigue sentado en su trono, independientemente del gobierno que tengamos, independientemente de la gente que nos gobierne, independientemente de la politiquería y los pensamientos que tiene la gente. Nosotros los cristianos estamos conscientes de algo, de que Él sigue sentado en su trono. Perfecto. De que Él no está. Muy bien, de esta manera hemos culminado. Seguramente nos falta la segunda parte porque hay muchos temas. Nos vamos a contactarte contigo, estimado hermano Percy. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a conversar de más temas que seguramente son de interés para todos los que nos ven. En la parte final, por favor, un mensaje para los grupos, para los coros, para los ministerios en nuestro medio cristiano, ¿no? Ya que muchos grupos se han quedado, otros están comenzando, otros queriendo grabar. Un mensaje, por favor. Bueno, a todos los que están escuchándonos, yo les puedo animar a la perseverancia, como nos animaba el apóstol Pablo. Y Pablo nos presenta el camino de Dios como una carrera celestial. Y él, siendo quien era, nos lo dijo y nos lo escribió diciendo que no pretendo haber alcanzado la meta, pero adjunta y dice, prosigo.
sigo en la batalla. Y creo que esta es la base de la fe cristiana, de que prosigamos a la meta, de que seamos perseverantes, de que no desfallezcamos, de que no dejemos el don, el talento que Dios nos ha dado. Es cierto que se vienen épocas para tu vida, se vinieron épocas para mi vida, me vino la época de ser papá, me vino la época de ser también músico, de viajar por toda mi tierra Bolivia, de llegar hasta tierras del Ecuador, y todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y esta es una época también en la que me estoy dedicando a transmitir lo que he aprendido. No pretendo ser experto, pero estoy transmitiendo lo poco que he aprendido a jóvenes talentos que me han pedido que les dé clases. Y pues esto es MusArt. MusArt es una academia de música, es una tienda de instrumentos musicales fabricados también, y una productora musical, y por supuesto también con miras a ser una productora audiovisual. Es una empresa cristiana que creemos que Dios la ha usado para muchos propósitos. Entonces, yo les animo, queridos jóvenes, si estás dejando de lado o si estás diciendo soy joven y todavía hay tiempo, nadie tiene la vida comprada. Entonces, agarremos esto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en tu pastor, en tus líderes o en algún personaje, no pongas tu mirada simplemente en Percy Guaita. Pon tu mirada en Cristo. Los hombres somos hombres con muchos defectos, con muchas fallas, decepcionamos, fallamos, también hacemos las cosas bien, acertamos algunas veces, pero es nuestra forma torpe de vivir, es nuestra manera, la fragilidad humana. Por eso es que Dios nos advirtió, no confíes en el hombre, confía en mí. Y nuestra misión, queridos amigos, no es poner la mirada del mundo en nosotros, es poner la mirada del mundo en Cristo Jesús. Así es que siempre que la gente mire los logros de mi persona, que no son muchos, son muy humildes por supuesto y muy modestos, si la gente mira mis logros y de repente me dicen, hermano, ¿qué tal? Usted llegó a hacer esto, lo otro. Mi trabajo es redirigir y decirles, gracias por lo que sientes, gracias por tus palabras, y siempre adjuntar ese mensaje. No soy nada si no fuera Dios. Quizás Percy Guaita podría haber sido un borracho, podría haber sido un mujeriego, podría haber caído en un proyecto muy folclórico, lucrativo, quizás en Bolivia, en algún grupo boliviano. Quizás hubiésemos ocupado ser integrantes de algún grupo de renombre en Bolivia. Y tal vez no estaría testificando lo que hoy testifico, no habría visto a mis hijas crecer. Tal vez hubiera destruido mi matrimonio hace mucho tiempo. Vaya que tengo fracasos, vaya que tengo fallas, vaya que he cometido errores a lo largo de mi vida, pero todo esto me ha conducido a madurar en Dios, a entender que Dios es todo, a entender que sin Dios no hay nada, y como Josué le pido siempre al Señor que no me permita dar pasos en falsos, que vaya como nube delante de mí, como columna de fuego en mis noches más oscuras, y que guíe mi camino, pero que Él vaya adelante para yo seguirle, porque no creo ser digno de que el Señor apruebe lo que yo hago, sino que Él me diga lo que yo debo hacer. Perfecto. Qué noche para más espectacular. Acá con nuestro hermano Percy hemos aprendido mucho. Un profesional en la música, así lo considero yo. Hemos visto, hemos seguido sus trabajos y pues es digno de aplaudir y digno de felicitar, estimado Percy. Augurándote los mejores éxitos, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y pues esto ha sido el podcast con Edison Spin. Te quiero pedir un favor, que te despidas en tu idioma. ¿Me dijiste? Aymara. Aymara. En tu idioma Aymara, por favor. Que eso va a ser la primicia para nuestro... Primicia, a ver... Gilatanacas, Culiacanacas, Jumar Nayaru, Cristo Munasisto, Hopan Hacha, Munañapan, Hantukushi Wiñayapa. Kayakama, Ñucachivo en tu aparición. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias.